Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosmary Guarino y soy adscripta del taller de escritura 2 y de producción crítica especializada. En principio me gustaría repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la corrección de nuestros escritos. Thing we need. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. A ver, enfoquemos en la argumentación, que esta estructura no toda tiene por qué estar explícita. Pero bueno, la estructura sería: hay quien dice, piensa, opina A y sostiene su afirmación, opinión, idea con X argumentos de causalidad, autoridad, certeza, experiencia. Sin embargo, yo digo, pienso, creo, mantengo B y lo sostengo con Y argumentos. Bueno, estas son cuestiones preliminares que, bueno, en un escrito de los géneros que manejamos en crítica y curaduría, ni hablar en investigación en artes, tienen que tener, además de todo, coherencia y cohesión. Para empezar, cuestiones generales. Está bueno detectar en qué tenemos dudas cuando escribimos, del tipo que sean, o si hay errores que ya sabemos que siempre repetimos. Ante la duda o el error hay que buscar cuál es la opción correcta. Googlear facilita mucho las cosas. Directamente en el buscador o en diccionarios como Web Reference, por ejemplo, pero hay muchos y de distinto tipo. Primer punto a tener en cuenta. Los géneros que trabajamos acá intentan divulgar, dar a conocer, transmitir algo. Por eso es importante que, a pesar del desfase constitutivo que existe entre producción y reconocimiento, tratemos de mantener las convenciones para que se entienda ese algo que queremos decir. Entonces, vamos a revisar herramientas y procedimientos que resultan importantes a la hora de corregir los textos. Quien ya los tenga automatizados va a pensar que se trata de obviedades, pero cuando no forman parte de nuestra paleta de colores, los olvidamos muy fácilmente. Resulta muy común al escribir repetir palabras. Las pensamos, las usamos y parece que quedan flotando en el aire, listas para colarse en la siguiente oración o en el siguiente párrafo, muy cerca de su locación anterior. Esto pasa todo el tiempo, por eso es tan importante, al revisar los textos, hacer varias relecturas, en lo posible en voz alta. En algunas de esas relecturas prestaremos atención a cuestiones más amplias, como la coherencia y la cohesión, las reiteraciones semánticas, la estructuración en los distintos párrafos, la puntuación. Pero en otras, no olvidemos escuchar bien los sonidos, para detectar tanto repeticiones de palabras como cacofonías, esas rimas tan molestas. En ambos casos conviene buscar sinónimos. Si no se nos ocurre ninguno, en el apuro a mí me pasa siempre, recurrimos a Web Reference, sinónimos y antónimos, o a cualquier otro diccionario. Incluso es común repetir conectores. También es de buena práctica variarlos o eliminarlos. Muchas veces un punto y seguido es preferible a repetir una conjunción, por ejemplo, y esto, y lo otro, y lo de más allá.
¿Para qué tomarse tanto trabajo? Porque todo aquello que no fue utilizado a propósito, como pasa con ciertas repeticiones que están puestas para enfatizar una cuestión, le saca fuerza al texto, lo debilita, distrae de lo que se tiene intención de decir. Por eso corregimos. Por eso está bueno releer en voz alta varias veces, prestando atención a diferentes cuestiones cada vez. Otra cosa que sirve es dejar descansar el texto y volver a corregirlo en distintas oportunidades, porque es habitual amar el propio texto recién escrito como si fuera una parte nuestra. Para poder mejorarlo hay que modificarlo. Para poder modificarlo conviene alejarse y mirarlo como si fuera ajeno. Después de todo, tiene que sobrevivir por su cuenta y bastarse por sí mismo. De esto se trata el trabajo de escritura. Cuando pensamos lo que queremos escribir, a medida que escribimos, se nos van ocurriendo aclaraciones o explicaciones sobre lo que queremos decir, y así como aparecen, las vamos volcando en nuestro escrito. Al revisar todo en la relectura, otra cuestión a tener en cuenta es que al revés que en matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. Tratemos de cortar esa aclaración que quedó muy lejos de la parte de la oración que pretendía aclarar, sea sobre el sujeto, sobre el verbo, sobre alguna otra parte del predicado. La cortamos y la pegamos lo más cerca posible del término que queremos afectar o modificar. Por supuesto, revisamos si al insertarla no hay que hacer algún otro cambio para que encaje. Cuando revisamos y encontramos una oración que quedó súper rebuscada, complicada, que cuesta leer y por lo tanto cuesta entender, lo mejor es simplificarla. Un buen método es fraccionarla. Cuando el escrito está trabado, vayamos a lo simple. Oraciones cortas con sujeto, verbo y predicado en ese orden. Pero tampoco irse al extremo de separar con punto y seguido oraciones incompletas, unimembres, que dicen algo sobre la oración que las antecede, pero entrecortan el texto, lo vuelven telegráfico. Esto pasa, por ejemplo, cuando se encadenan propuestas adjetivantes sobre un sujeto tácito por medio de una sarta de comas. No es nada raro encontrarlo en apreciaciones críticas que se leen en los medios, una especie de cliché enunciativo que parecería intentar una prosa poética. Pues bien, resulta todo lo contrario, no es algo que convenga imitar. Otro lugar común es creer que hay que romper las reglas para lograr un estilo propio. En los géneros que manejamos en crítica y curaduría, pretendemos divulgar, dar a conocer, transmitir algo sobre arte. Las reglas son el puente que permite que en recepción llegue algo de lo que queremos decir en producción. El estilo propio en estos géneros pasa por las palabras que elegimos, la jerga, el tono, el ritmo, la respiración del fraseo que empleamos, los sonidos que producen las palabras que usamos, la manera de argumentar. Todo esto se puede lograr perfectamente dentro de las reglas y convenciones propias de la escritura. Romperlas, por el contrario, le quitará contundencia a lo que decimos y en consecuencia ahuyentará a quienes leen. Por lo tanto, el nuestro será un estilo que nos juega en contra. Bueno, espero que estén bien. La seguimos en el próximo video.